Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nuevamente bienvenidos a quienes están conectados con nosotros a través de las redes sociales y en nuestro canal en línea TV Educa 6. Les recordamos que ustedes son protagonistas de un proceso histórico para el mejoramiento de la educación en Nicaragua a través del cambio de los modelos de transmisión del conocimiento. A continuación, damos la bienvenida al panel de expertos moderados por el doctor Guillermo Domínguez. Herman van de Velde, de origen belga, con 34 años de cooperar con la educación desde el contexto nicaragüense en nuestro país, a nivel de Centroamérica y ahora también a nivel de América Latina, educador popular y coordinador de Abaco en Red, doctorado en Ciencias Pedagógicas y PLAC La Habana, Cuba, maestría en Metodología de Investigación Educativa, UAB Barcelona, España. Especialidad en Metodología de Investigación Científica, UNAM Managua, Nicaragua. Especialidad en Desarrollo Local, Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín, Italia. Doctor Miguel Pérez Ferra, doctor en Ciencias de la Educación, diplomatura en Magisterio, licenciatura en Pedagogía, profesor de la Universidad de Jaén, España. Doctor Vilmar Alves Pereira, doctor en Educación por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, con énfasis en Filosofía y Educación, maestría en Educación por la Universidad de Paso Fundo, graduado en Filosofía por la Universidad de Paso Fundo, líder del Grupo de Investigación de Fundamentos de la Educación Ambiental y Popular, tiene experiencia en el área de Filosofía de la Educación, actuando en la enseñanza superior, principalmente en los siguientes temas: fundamentos filosóficos de la educación ambiental, hermenéutica y educación ambiental, la epistemología de la educación popular ambiental, epistemología en las investigaciones en educación e infancia y subjetividad. Doctora Claudia da Silva Cousin, doctora en Educación Ambiental por el Programa de Posgrado en Educación Ambiental de la Universidad Federal de Río Grande, en línea de investigación de educación y formación de profesores, máster en Educación Ambiental, especialista en Desarrollo y Gerenciamiento de Sistemas de la Información en Ciencia y Tecnología, licenciada en Geografía, profesora adjunta y cuarta investigadora de la Universidad Federal de Río Grande. Doctora Violeta Arancibia Clavel, psicóloga, directora ejecutiva del Centro de Investigación en Educación y Aprendizaje de la Universidad de los Andes, Chile, consultora del Banco Mundial, psicóloga por la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesora titular, Escuela de Psicología PUC, exdirectora Centro de Estudios y Desarrollo de Talentos, PENTA UC, y directora actual del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPI, del Ministerio de Educación. Bueno, no te han presentado, Osvaldo. Bueno. Gracias de Dios, Bueno, pone a su la idea era disposición el haberos nuevo canal presentado, virtual. cada uno de vosotros, queda solamente Osvaldo, cuando llegue el momento te presentas tú mismo. La idea que habíamos pensado ayer era que de alguna forma yo he sacado un poco algunos de los temas, yo creo que sí he sacado casi todos los temas que se van a tocar posteriormente, y que durante 5 minutos cada uno de ellos lo desarrolle, y que además sea como el principio o la introducción a su participación posterior a lo largo del Congreso, para tener una visión global de todo lo que va a ser el Congreso. Yo os he abierto a los 4 minutos como diciendo tarjeta roja, como han hecho a mí, o sea que lo mismo. Profesor Germán, cuando usted quiera. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias a todas y todos ustedes, expertas y expertos desde sus contextos. Nosotros estamos un poco fuera, pero los expertos y las expertas creo que son ustedes. Quiero expresar mis gracias especialmente a ustedes por este reencuentro. Yo creo que ya podemos empezar a hablar de reencuentro y este es muy rico y ojalá que lo podamos seguir haciendo. Al otro lado, también muchas gracias, Guillermo, por todas esas ideas que nos ha compartido, donde me ha llamado la atención varias cosas, pero no hay tanto tiempo para hablar de eso. Pero para mí, cuando yo escucho una conferencia,
Entonces, para mí lo importante es que haya un intercambio, pero ese intercambio depende de mí, de quién escucho. El intercambio en el sentido, las ideas tuyas, cómo yo integro cosas de ahí en función de las ideas nuestras. Yo digo nuestras por el equipo en que trabajamos y cuando trabajamos juntas y juntos también con ustedes. Y yo creo que sí, desde Nicaragua, desde el MINET, hablamos, y no solo el MINET, también INATEC, hablamos de este modelo de emprender, aprender, prosperar, o aprender, emprender, prosperar. Nosotros desde iniciativa nuestra ya lo hemos ampliado un poco y hemos planteado de investigar, innovar, cooperar, emprender, aprender, transformar, prosperar y al final diría yo, ser siendo, que ya lo retomo también un poco de ahí, pero además al inicio le pondría, antes de investigar, ahora también evaluar. Yo creo que a partir de ahora sí lo vamos a meter ahí, eso de la evaluación es algo muy importante de retomarlo como un proceso permanente, pero en ese modelo en sí no lo habíamos incluido explícitamente, implícito sí. La investigación también es una forma para evaluar, por supuesto, ¿verdad? Al otro lado, Guillermo me provocó, ¿verdad? Ahí en su conferencia, porque de repente dice, un problema de disciplina es un problema de comunicación. Y entonces ahí me provocó porque este es el tema que yo voy a tocar con ustedes el día de mañana. ¿Sí? La disciplina positiva, la disciplina consciente, cuál es la diferencia entre esto. Y efectivamente, como dice Guillermo, es un problema de comunicación cuando hay indisciplina, creo yo. Entonces yo quiero hacer mañana mucho énfasis en la parte de que cómo podemos comprender un poco el asunto de la disciplina. A lo mejor tenemos que decir comprender el asunto de la disciplina y no de la indisciplina. Porque ¿por qué enfocar tanto lo negativo como el problema de investigación en vez de hablar de un sueño que vamos a investigar? ¿Sí? El enfoque positivo, creo que este ya puede ser un primer insumo para ir superando situaciones polémicas. Muy importante toda esa parte también de la evaluación y autoevaluación. ¿Sí? Uno de los elementos que quiero compartir con ustedes mañana es la importancia de la autoevaluación cuando nosotros queremos trabajar la disciplina y la indisciplina. En algunos otros momentos, en encuentro con algunos y algunas de ustedes, igual creo que lo he tocado de esa parte también. Si yo quiero trabajar disciplina con mis estudiantes, es muy importante que primero haga una autorreflexión, una autoevaluación, que conozca también mis propios sentires. Si no me conozco, será muy difícil tener una actitud empática con otras personas, sean estudiantes, sean docentes, sean colegas, lo que sea. Pero realmente es muy importante ese nivel de la comunicación. El arte de escuchar que nosotros dentro del concepto de la cooperación genuina, ¿sí? Que para nosotros es el enfoque, el paradigma vital esencial sobre el cual trabajamos, ese arte de escuchar también implica escuchar a sí misma y a sí mismo primero, escuchar a su contexto y también con esa actitud de autocrítica constructiva, también poder escuchar a las demás y los demás, pero un escuchar no para juzgar, sino un escuchar también para comprender. Porque cada acto de disciplina o de indisciplina, dependiendo cómo lo queremos ver, tiene sus razones. Entonces, tratar de comprender esas razones en una comunicación fluida, donde tratamos de comprendernos, eso de verdad es muy importante para ir construyendo vías de superación. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores. Eu vou falar em português em respeito a seus ouvidos e sua escuta. O Christian vai fazer a tradução. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que todo ato educativo é profundamente um ato político. Por lo tanto, não existe neutralidade em nosso fazer educativo. En nuestros quehaceres educativos. Dessa forma, De esa forma, gostaria
gustaría de reconhecer de reconocer que o que está ocorrendo neste fórum lo que está aconteciendo en este foro é uma proposta es una propuesta de ampliação de direitos, de ampliación de derechos profundamente política. profundamente política. Eu milito Yo milito pelo horizonte da educação popular, por un horizonte de la educación popular com formação de docentes con formación de profesores e também com movimentos y populares. también con movimientos populares. Nesse lugar, En este lugar, nós consideramos nosotros consideramos o papel el papel do educador problematizador del educador como problematizador e não facilitador. y no un facilitador. Amanhã Mañana estarei estaré desenvolvendo desarrollando essa ideia esa idea a partir de Paulo Freire, a partir de Paulo Freire, nosso maior educador brasileiro. nuestro mayor educador brasileño. A nossa presença Nuestra presencia na frente do nosso educando, en la frente de nuestros educadores, do nosso educando, estudiantes, jamais passa despercebida. jamás debe pasar desapercibida. E ela ajuda Y ella ayuda ou desajuda o desayuda na sua formação en la formación ou na sua vida. o en su vida. Paulo Freire. Paulo Freire. Então, Entonces, ao apresentar amanhã voy a presentar mañana alguns desafios algunos desafíos da educação de la educación progressista, progresista, popular, popular, problematizadora. problematizadora, Porque entendo porque entiendo e acabo de ler um livro y acabo de leer un libro que se chama que se llama Vinho Velho em Pipa Nova. Vino Viejo en Barriles Nuevos. E este livro Y este libro defende a ideia defiende la idea que muitas vezes, que muchas veces, às vezes mudamos a veces mudamos o cambiamos apenas a pipa, apenas el barril mas não el vinho é o mesmo. y el vino es el mismo, Com a ânsia con el deseo e necessidade y necesidad de mudanças na educação, de hacer cambios en la educación, muitas vezes muchas veces não mudamos no mudamos o no cambiamos a epistemologia, a concepção, la epistemología o la concepción, apenas apenas a forma. la forma. Por isso, Por eso venho vengo do Brasil del Brasil trazendo um abraço afetivo trayendo un abrazo muy afectivo e problematizador y problematizador para pensarmos para pensar, nosotros pensar as relações. Ensinagem, porque nós outros, las relaciones de enseñar y aprender, porque consideramos porque consideramos que não há separação que no hay separación en el proceso. em el processo. Segundo Paulo Freire, Según Paulo Freire, no ato de ensinar el acto de enseñar já está a possibilidade de aprendizagem, ya está la posibilidad de aprender, como dois membros do mesmo corpo. como dos miembros del mismo cuerpo. Eu quero agradecer Quiero agradecer a invitação la invitación e me coloco à disposição y me ubico a la disposición de todos vocês, de todos ustedes enquanto en cuanto educador popular, educador popular, editor de uma revista em educação ambiental, editor de una revista en educación ambiental, e me coloco à disposição do ministérios y me coloco a disposición del Ministerio de Educación para intercâmbios para intercambios na condição en la condición de coordenador de coordinador de programa de de pós-graduação un programa de posgraduación em educação en educación ambiental e popular. y popular. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Profesora, cuando usted quiera. Buenos dias a todos e a todas.
Eu vou falar também em português e o Christian vai fazendo a tradução e vou procurar falar devagar, né, com o objetivo que ele consiga acompanhar. Ella va a hablar despacio para poder comprender lo que quiere decir. Bem, eu estava assistindo a palestra do professor Guilherme e estava pensando. Estaba pensando, luego de la palestra del profesor, de la presentación del profesor, sobre a fala inicial, sobre lo que se habló inicialmente, que tratava do saber, saber ser, que e trataba saber del fazer. saber, saber ser, saber hacer. E fiquei pensando Y quedé pensando com relação à avaliação con e relación autoavaliação. a la evaluación y la autoevaluación. Se o saber, saber ser e saber fazer Saber, saber ser y saber hacer. não seria um saber pensar, No sería un saber pensar, nos ensinar a pensar. de forma enseñar a diferente. pensar, ¿verdad? Según Paulo Freire, ¿no? Sim, Paulo Freire. Também fiquei pensando También quedé pensando sobre a questão da avaliação e autoavaliação, sobre la cuestión de la evaluación y autoevaluación, que é que es un desafío práctico, comum común em todos os lugares, en todos los lugares, lá no Brasil também. en el Brasil también. Eu trabalho com alunos Yo trabajo con estudiantes que fazem formação, licenciatura em que geografia. hacen formación en licenciatura en geografía. E quando chega no momento de avaliar, Y cuando se llega el momento de evaluar a los estudiantes, sentem muita dificuldade. ellos sienten mucha dificultad. E eu problematizo que avaliar Ella problematiza que é avaliar-se. evaluarse. Evaluar e evaluarse. Porque quando nós estamos Porque cuando nosotros estamos pensando para com nossos alunos, para con nuestros estudiantes, nós também estamos nos avaliando. nosotros también nos estamos evaluando. E esse processo de E esse- autoavaliação Y ese proceso de autoevaluación é fundamental para pensar a educação. es fundamental para pensar en la educación. Porque a educação, ela é política. Porque la educación es política. E de acordo com Paulo Freire, De acuerdo con Paulo Freire, por que ela é política? ¿por qué ella es política? Porque ela é promotora de transformação social. Porque ella es promotora de transformación social. E hoje, pelas falas que nós já assistimos, Y hoy lo que nos transmitieron en las presentaciones, todas problematizaram a importância da qualidade da educação todas problematizaron la importancia de la calidad educativa como um espaço de transformação. como un espacio de transformación. E daqui a 5 minutos, De aquí a 5 minutos eu vou estar conversando com todos e todas voy a estar conversando con ustedes sobre as relações de pertencimento na So- formação de educadores. sobre las relaciones de pertenencia en educadores. Muito obrigada. Muchas gracias. Doctora Violeta, cuando usted quiera. Muy buenos días. Primero comentarles que es un honor estar aquí hoy día con ustedes, pero quiero hacer alusión a un casi mensaje de lo que significa Rubén Darío en Chile y por qué nuestra cercanía de los chilenos con Nicaragua. Rubén Darío era lectura obligatoria cuando yo estudié. Yo me sé la mitad de las poesías, porque la memoria no me dio para más, porque escribe largo, pero me sé la mitad de sus poesías, se las recité a mis hijos y se las recito a mis nietos. Y quiero contarles esto porque Rubén Darío está vivo en Chile. Y cuando está vivo Rubén Darío en Chile, está viva Nicaragua con nosotros. Entonces, les traigo un mensaje de ellos. Gracias. Yo quiero decir un par de cosas con respecto a la presentación del
en términos de el modelo que presenta, que me parece absolutamente adecuado a lo que hoy día se está discutiendo. Primero, resaltando el punto de que lo más importante hoy día para efectivamente mejorar la calidad de la educación son los profesores. No hay otros caminos, no hay otra ruta, siempre nos vamos a topar en que ahí es donde se produce el punto de quiebre. Y el otro punto que quiero señalar de la presentación del doctor Domínguez tiene que ver con el tema de la evaluación, que es un tema, como decían mis otras compañeras de aquí del foro, es algo que uno reflexiona permanentemente. Y tengo el recuerdo de haber escrito alguna vez una columna en una revista de educación que se llamaba Evaluación, acto doloroso o gozoso. Y tocó la casualidad que era justo Semana Santa, entonces tenía mucho más sentido el concepto. Pero fundamentalmente porque se vive como doloroso. Pero cuando uno entiende la evaluación como la otra cara de la moneda del aprendizaje, es un acto realmente gozoso, ¿verdad? De realmente de que a uno se le abre la posibilidad de ver luces sobre o los comportamientos o los conocimientos de uno o de los otros o de los estudiantes. Así que el tema de la evaluación me encanta que se ponga en el primer punto, ya sea como autoevaluación, como heteroevaluación, no me importa. El punto es que es profundamente humano ese proceso y siempre le hemos hecho un poco el quite desde el área de la educación porque la sentimos que es como muy castigadora o que nos pone en cuestión. Pero aquí hay expertos en eso, no me voy a meter en ese tema específico. Lo que sí los invito a mañana a reflexionar es sobre el desafío que plantea el Ministerio de Educación de Nicaragua y de muchos ministerios y de muchos países hoy día en el mundo, y que es efectivamente cómo mejoramos la calidad de la educación y de lo que se ha ido viendo, de lo que se ha ido explorando, de los datos que tenemos, de la evidencia. Pareciera que lo que tenemos que poner en primer lugar es el tema de la formación, porque efectivamente el desafío del nuevo paradigma es centrar nuestra mirada en los estudiantes, es centrar nuestra mirada de cómo aprenden los estudiantes para nosotros poder realmente, como maestros, poder llegar a ellos en la mejor forma posible. Y la verdad es que cuando uno recorre los conocimientos de los profesores, lo que le han enseñado los profesores hasta hoy corresponde a otro paradigma. El niño que se enseñaba, que se enseña hasta hoy tradicionalmente en prácticamente la mayoría de los países, es un niño promedio que no existe. Es el niño que no está en ningún aula de ninguno de nuestros países. El niño que existe en nuestros países es un niño especial, que tiene características de mayor heterogeneidad cultural, de mucho mayor desafío de cuáles son sus inquietudes, de cuáles son sus intereses, de cómo está integrado al mundo, de cómo le llega información o datos o lo que sea por parte de Internet, de cómo están sus padres en otros procesos también de desarrollo. Y de eso sabemos poco. Y porque sabemos poco, porque nos hemos formado poco en eso, es que muchas veces no sabemos llegar a ellos para que tengan aprendizaje significativo. Entonces repetimos mucho de lo que nos han enseñado, ya sea en las escuelas normales, en las universidades, en los procesos de capacitación continua, etcétera. Mucha impotencia, vemos que no estamos llegando a ese niño. Entonces el tremendo desafío, a mi modo de ver, es generar las políticas públicas articuladas para que efectivamente el profesor que estamos formando responda a la posibilidad de cambiar la vida de los estudiantes a través de aprendizaje significativo. Y eso a través de, ya sea la formación en las escuelas normales, en las universidades, como puede ser la formación continua. Pero el cambio tiene que ser tan importante como el desafío que se está planteando. No es menor centrar la mirada, no en el proceso de enseñanza, sino que en el proceso de aprendizaje, que por cierto que están interrelacionados, por supuesto que sí, pero centrar la mirada en el niño es salirse de uno mismo y poder enfrentar con un sentido mucho más trascendente lo que es la tremenda labor del profesor. Y porque eso es mucho más difícil, por eso mismo
Es necesario mirar entonces la formación de profesor como una formación no solo que requiera la pura vocación, sino que requiere, además de la vocación, una profesionalización, un nivel de exigencia mucho mayor que va a hacer que pueda tener mucho mayor posibilidades de cambiar la vida de sus estudiantes. Eso, mañana continúo. Gracias. Bueno, profesor Osvaldo González, preséntese porque no lo han presentado, está impresentable. Ok, bueno, soy maestro de educación primaria, profesor de educación primaria, egresado de una normal en la ciudad de Jalapa. Hice una maestría en evaluación institucional, otra maestría en necesidades educativas especiales. Y bueno, la historia es muy pequeña. Cuando me asignan trabajar en una comunidad rural, me encuentro en el grupo de 40 niños con un niño con síndrome de Down, ¿no? Y yo no estudié educación especial, entonces de repente la pregunta es ¿qué hago? ¿No? O sea, toda la disposición, todas las ganas de atenderlo, pero no sabía qué hacer, ¿no? Y bueno, para tratar de construir respuestas a esa pregunta, pues me metí a una maestría en necesidades educativas especiales para tratar de atenderlo. Y bueno, finalmente me metí a una maestría en políticas públicas comparadas para tratar de entender por qué las autoridades en ocasiones toman las decisiones que toman, ¿no? Y al final muchas de esas decisiones las sufrimos los maestros, ¿no? O sea, para ellos dicen, no, pues hablemos de calidad, y la calidad se traduce en un formato. Y el formato para el maestro se traduce en tiempo, que te quitan para, en reporte que te quitan para, ¿no? Entonces todo eso se va acumulando y al final de cuentas decimos, bueno, pues ¿qué está pasando en este sistema? Bueno, más o menos un poco el recorrido académico y ahorita, bueno, terminando el doctorado, metido en la parte de la investigación para defender y estoy trabajando Derecho a la Educación, un estudio comparado con Chile y México, sobre todo para tratar de entender hacia dónde van las políticas educativas. Ustedes, yo a la conferencia le agrego el término esperanza, ¿no? O sea, venir a Nicaragua es venir a un lugar donde se está construyendo una esperanza. Todos los países de América Latina, bueno, todos es un decir, pero en la mayoría de ellos hay un enfoque educativo que está privando, donde se está priorizando lo individual por lo colectivo, ¿no? Y entonces, cuando venimos a Nicaragua y vemos un poco los documentos, los esfuerzos que se están haciendo, nosotros en México decimos, bueno, pues hay que voltear a verlos y demostrar con hechos tangibles que es posible otra educación. O sea, no solo la educación capitalista, no solo la educación neoliberal, centrada en la competencia, centrada en el individuo, sino la posibilidad de construir otro tipo de educación. Nosotros en México, y yo lo voy a comentar en un primer momento dentro de unas horas, que hacer este tipo de cosas es subversivo, ¿no? Y la subversión en México se paga con la vida, ¿no? O sea, han oído hablar de lo de Ayotzinapa, han oído hablar de cómo ha habido represión hacia los maestros, porque precisamente lo que estamos pidiendo es la posibilidad de construir otro tipo de educación desde las escuelas. Y bueno, entonces siéntanse privilegiados porque pues está la autoridad, están construyendo juntos otra posibilidad de educación. Y eso es muy esperanzador. Y bueno, por otro lado, yo voy a hablar un poco de innovación, pero le agrego un adjetivo que se llama creadora. Porque hay otro tipo de innovación también, que es esta idea de innovación de llenar las aulas con lo nuevo, ¿no? Es decir, ¿cómo me considero moderno? Pues si tengo el mejor iPhone, o si tengo el mejor celular, o si tengo el mejor auto. Eso se le llamaría ser moderno, ¿no? En educación se cometen luego esos errores y yo un poco les voy a hablar de las tendencias, de las experiencias que están pasando en América Latina. Nosotros formamos parte de un grupo de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y nos dedicamos a monitorear reformas. ¿Hacia dónde van las reformas educativas de América Latina? Y es un poco lo que vamos a compartir. Y bueno, me parecen interesantes algunas cosas que planteas en la conferencia, yo voy a retomar algunas. Hay una categoría interesante que la vamos a desarrollar mañana, pero que se llama dependencia tecnológica. Yo creo que el error que han cometido nuestros países, el error que hemos cometido en México, es meter la tecnología que generan grandes empresas a nuestras escuelas y luego nos volvemos dependientes. Hubo en México un programa que se llamaba Enciclomedia, que consistió en llevar pizarrones digitales. Es decir, ya no escribíamos ahora con el GIS, ¿no? Ahora todo era en una pantalla y era táctil y toda la cosa, pues se veía muy bonito. El problema es que al año, el software, ¿no? Habría que comprar la actualización 3.1 y del 3.1 vino el 3.1.1, ¿no? Y de repente todo el presupuesto de educación, o una gran parte del presupuesto de educación, se estaba yendo hacia allá. ¿Qué están haciendo los países? Bueno, están trabajando lo que se llama software libre, ¿no? Es decir, tenemos que entrar en la tecnología, por supuesto.
¿Cómo entrarle a la tecnología? Es donde radica la pregunta. Es decir, mucho del presupuesto que podría ir destinado, por ejemplo, a programas de combate a la pobreza, de alfabetización, se están yendo, en el caso de México, en la compra de tecnología. Y bueno, seguramente habrán oído lo que pasa en México. El problema es que los dueños de esas grandes empresas son el propio gobierno, ¿no? Entonces se crea un círculo vicioso donde se crea un hoyo financiero terrible. Y bueno, de eso vamos a estar hablando un poquito mañana. Vamos a hablar de una metáfora que les adelanto que se llama conejo de Troya, ¿no? Un poco en el símil del caballo de Troya, ¿no? Ya lo vamos a ver. Es esta idea de que entran a nuestras escuelas sin darnos cuenta, ¿no? No sé si han leído esta novela El caballo de Troya, se van a dar cuenta, ¿no? del contexto en el que está. Bueno, lo platicaríamos el día de mañana. No me gustaría cerrar, el día de mañana, al rato. No me gustaría cerrar sin agradecer las muestras de solidaridad por lo que está ocurriendo en México. Yo salí a las 9 de la mañana, el temblor fue como a las 11. Ha habido muchas afectaciones. Nosotros también lo vemos un poco con la mirada crítica, es decir, alguien podría decir, bueno, la naturaleza se ensaña con ustedes, ¿no? Es decir, pasó un terremoto que afectó a Oaxaca, luego vinieron los huracanes, ahorita este terremoto, pero también desde México el análisis que hacemos es que esto tiene que ver también con el tipo de minería que se está implementando a raíz de ciertas reformas estructurales que se dieron, lo que llaman fracking, que es un poco obtención de mineral a profundidad y lo que llaman gas esquisto, que es la explotación de rocas, ¿no? Se crean vacíos en la corteza terrestre a una gran profundidad y lógicamente la tierra se acomoda. Es decir, tal vez en lugar de echarle la culpa a la naturaleza, habría que echarle la culpa a algunas decisiones que se están tomando a nivel de política pública y que ya están afectando la vida de los pobladores. Entonces yo cerraría con esto. Mucho de las decisiones que tomamos a nivel de política pública que ustedes toman a nivel de aula afecta a chicos concretos, afecta a familias concretas. Y no hay que ser adivinos. Lo que hoy sembremos en estas nuevas generaciones es lo que vamos a cosechar en unos años. Unos dicen, ¿por qué teniendo gobiernos tan corruptos en México la gente no los vota? Pues resulta que desde hace años el sistema educativo ha estado formando chicos individuales, apáticos, etcétera, etcétera. Entonces de repente uno se encuentra con cosas que son indeseables, pero los chicos no tienen herramientas para ir con eso. Entonces un poquito de todo eso vamos a platicar al ratito. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ha salido varios aspectos en que van a ser, digamos, coincidentes y que vamos reiteradamente a tocarnos. Yo, por un lado, creo que estamos todos de acuerdo con el aprendizaje como un elemento clave, fundamental de ese proceso. Creo que estamos todos de acuerdo con que lo que se ha hablado antes, de que se habla de calidad, pero el factor más importante, el factor clave, somos nosotros los maestros, y que está dependiendo de la formación como uno de los elementos de base, pero que también no solamente tenemos que tener en cuenta la formación, sino también el contexto, la situación y ese compromiso político y compromiso social para el cambio de un maestro, sobre todo como uno de los elementos más generadores. Igual que en México, en España, cuando fue la guerra civil, los primeros que cayeron en la guerra civil fueron los maestros, y fueron fusilados los maestros, porque habían sido los dinamizadores de muchas de estas clases sociales, grupos sociales. Un ejemplo de ello es, a mí que me gusta mucho el cine, La lengua de las mariposas, con Fernando Fernán Gómez, si lo han visto. Es clave lo que es la figura del maestro, el compromiso político del maestro y lo que conlleva ello. Así que nada más, os hemos presentado lo que vamos a hacer estos 2 días y aquí estamos para lo que queráis. Así que muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas, gracias a nuestros cibernautas, educadores de todo el país, delegados departamentales, gracias a ustedes por estar atentos a nuestra transmisión. Les recordamos que mensualmente estaremos activos con ponencias magistrales a través de la señal de nuestro canal virtual en YouTube, TV Educa 6, y también invitamos a que visiten nuestra novedosa plataforma
educativa e interactiva tveduca6.com, donde están todos los contenidos educativos de producción nacional disponibles. Desde ya los encuentran en la web. Vamos a darle ahora la bienvenida. Vamos a ir a una pausa. Nos separamos un momentito de nuestros cibernautas y de quienes están conectados con nosotros a través de las redes sociales. Al regresar, la intervención de la doctora Claudia da Silva Cousin, hablando acerca de relaciones de pertenencia de los educadores en el siglo XXI. Ya volvemos. Objetivo de presentar ponencias magistrales y charlas de especialistas en temas de educación de talla mundial en vivo. Te invitamos a acercarte a nuestra programación virtual en vivo y conocer los temas de actualidad en el ámbito del desarrollo de la educación. TV Educa 6, nuestro